Pasar de no tener ni siquiera una rutina establecida a tener el hábito de estudiar todos los días es algo completamente posible. Te lo digo yo, que pasé de estar viendo televisión todo el día y haciendo scroll en redes sociales a tener el hábito de estudiar todos los días. Si quieres saber cómo lo hice, quédate a ver el video. Mi nombre es Ana y hoy hablamos de hábitos saludables. Ok, hoy vamos a hablar de hábitos. Los hábitos son fundamentales para el crecimiento personal y para conseguir metas, sin contar los beneficios que tiene, tanto físicos como mentales. Uno de los hábitos que más me costó crear fue el hábito de estudiar todos los días. Siempre me he considerado una persona floja para los estudios y siempre había sido como una pesadilla para mí, estando en el colegio e incluso después en la universidad. Desde hace más o menos 5 años he ido aplicando técnicas que me han funcionado para tener el hábito de estudiar todos los días y es lo que les quiero compartir hoy. Cuando estaba en el colegio era una pesadilla hacer las tareas que me mandaban a la casa, o incluso las actividades que mandaban durante la clase no las hacía. O sea, era como terror hacer esas cosas. Era algo que simplemente no me interesaba. Sentía que me estaban obligando a hacer cosas que no quería. Luego, estando en la universidad, estudiando una carrera que se supone que me gusta, en teoría, o eso era lo que yo pensaba, yo iba a ser más aplicada con los estudios. Pues no. Incluso en la universidad era una pesadilla para mí hacer los trabajos, siempre los dejaba para última hora. Incluso las materias que me gustaban no estudiaba suficiente para los exámenes o estudiaba el día antes, e incluso las materias que aprobaba en 3 meses o menos ya olvidaba completamente todo lo que había aprendido. Esto suena como que yo era la peor persona del mundo, pero en realidad son problemas que tenemos la mayoría de las personas. Con el pasar del tiempo me di cuenta que yo en realidad tenía 2 problemas graves. El primero era que no sabía aprender y el segundo era que no tenía el hábito de estudiar todos los días. Hoy nos vamos a enfocar en el hábito. Entonces les voy a hablar de por qué los hábitos son importantes para el crecimiento personal y para conseguir metas, cómo crear hábitos de manera efectiva y les voy a contar mi experiencia creando el hábito de estudiar todos los días. Entonces, los hábitos son fundamentales para conseguir metas a largo plazo. Básicamente, un hábito se define como una acción automática y regular que realizamos de manera inconsciente. Esto es muy importante porque va a definir y va a moldear nuestras vidas a largo plazo y nos va a ayudar a conseguir metas. Nos ayudan a tener consistencia y perseverancia. Esto hace que hagamos las cosas incluso cuando no tenemos motivación. Nos ahorran energía mental. Como ya tenemos el hábito de hacer la tarea todos los días, es algo que vamos a hacer de manera automática. Esto evitará que recurramos a nuestra fuerza de voluntad. Construcción de progreso a largo plazo. Lo bueno de los hábitos es que son pequeñas acciones que vamos haciendo todos los días y que tienen un impacto acumulativo a lo largo del tiempo. Esto es fundamental para conseguir metas a largo plazo. Con respecto al hábito de estudiar todos los días, tenemos 2 principales beneficios. El primero es que mejoran nuestro rendimiento académico y el segundo, que es el que me parece más importante, es que vamos a tener mayor retención de conocimiento, sobre todo si aplicamos la técnica de repetición espaciada. Entonces les voy a contar cómo crear un hábito de manera efectiva. Primero, identifica el hábito. Tienes que tener muy claro cuál es el hábito que quieres crear. Sé bastante específico. Establece metas pequeñas que sean alcanzables y realistas. Por ejemplo, puedes empezar, si quieres tener el hábito de la lectura, puedes empezar leyendo 10 minutos al día. Crea recordatorios visibles. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tú quieres hacer ejercicio justamente al levantarte. Pues pon al lado de tu cama la ropa de hacer ejercicio. Así cuando te levantes y veas la ropa, te vas a acordar de que tienes que hacer ejercicio. Diseña una rutina clara. Esto es clave. O sea, para mí es que sí lo más importante. A mí me gusta mucho usar lo que llaman rutinas de transición. Por ejemplo, si quiero estudiar en las mañanas, me levanto, voy al baño, me cepillo, me visto, etc. Hago un café y me siento a estudiar. Repitiendo esto todos los días voy a poder conectar hábitos viejos con el hábito nuevo que quiero crear y así se me va a hacer más fácil a lo largo del tiempo. Busca una recompensa. Siempre Prémiate cuando termines de hacer la tarea que quieres hacer. Puedes premiarte con ver un capítulo de una serie que te guste, dar un paseo, lo que sea, pero prémiate. Es súper importante la consistencia. Tienes que hacerlo todos los días. No incluyas descansos. Por ejemplo, si quieres incluir el hábito del ejercicio
obviamente hay días en los que tienes que descansar ciertos músculos. Entonces esos días, en vez de no hacer nada, vas a hacer tu rutina de transición y en vez de hacer ejercicio puedes hacer estiramientos. Lo importante es que no pierdas el hábito o la costumbre de hacer esa secuencia de actividades que es la que te va a llevar a tener el hábito. Recuerda siempre hacerlo progresivo. ¿A qué me refiero? Como dije con la lectura, si quieres empezar leyendo 10 minutos al día, después vas aumentando, puedes hacer 15 minutos, después 20, o también puedes medirlo con páginas. Un día lees 10 páginas, otro día lees 15, así. Lo importante es que sea progresivo. Y bueno, obviamente tienes que ser responsable. Trata siempre de priorizarte a ti y de ser responsable contigo mismo. Recuerda que al principio todo cuesta muchísimo. Una vez te vayas acostumbrando va a ser más fácil. Esa es la idea de crear el hábito. Entonces, ¿cómo hice yo para crear el hábito de estudiar todos los días? Lo primero que hice fue buscar la hora del día en la que soy más productiva. En mi caso son las mañanas. Eso ya lo tenía claro, pero si no lo tienes claro tienes que ir probando. Haz la actividad que quieras hacer en distintos horarios del día y ve anotando cómo te sentiste en cada una, en cuál te sentiste más productivo o productiva. Hice un plan de estudio. Esto no es necesariamente aplicado a la creación de hábitos, pero es súper importante si el hábito que quieres crear es el hábito del estudio. Es muy necesario que tengas claro cuáles son tus objetivos. Establecí mi rutina. Como yo quería estudiar en la mañana, pues mi rutina era levantarme, ir al baño, cepillarme, vestirme, hacer un café y sentarme a estudiar. Y hacía eso todos los días. Algo que me parece súper importante es que siempre lo acompañes con algo que te guste mucho. Por ejemplo, yo acompañaba la sesión de estudio con café, que lo amo demasiado. También encendía una velita, ponía música, me ponía ropa súper cómoda. Si hacía frío me buscaba una cobijita, lo que sea, para yo sentirme como que estaba en mi momento de relax. Básicamente tienes que lograr que la única incomodidad sea el estudio. De esta manera se te va a hacer muchísimo más fácil. Establecí límites de tiempo. Yo empecé estudiando 15 minutos al día y poco a poco lo fui aumentando hasta una hora, que era mi meta. Hoy en día estudio bastante fácil, o sea, no necesito ponerme límites, pero sí es verdad que no estudio más de 2 horas porque me aburro. Pero eso ya depende muchísimo. El tiempo que estudie depende muchísimo del tema que esté estudiando y de lo que necesite estudiar. Y bueno, es así como creé el hábito de estudiar todos los días. Ahora lo hago súper fácil y de hecho me siento vacía cuando pasa un día en el que no aprendí nada. Algo que me parece súper relevante contarles es que cuando yo estaba empezando a crear este hábito, mi trabajo no me permitía estudiar en las mañanas todo el tiempo. Yo tenía horario variable, a veces trabajaba en la mañana, a veces en la tarde, a veces en la noche. Que por cierto creo que esto debería ser ilegal porque hace muchísimo daño al cuerpo, pero bueno. Entonces lo que yo hacía era dormir siestas. Cuando llegaba de trabajar dormía una siesta y cuando me levantaba hacía exactamente la rutina que hacía por las mañanas. Iba al baño, me cepillaba, me vestía, me hacía un café y me sentaba a estudiar. Básicamente convertía cualquier momento del día en mi mañana. Esto me funcionó bastante bien. Sí es verdad que no tenía el mismo impacto que tenía el literal hacerlo en la mañana, porque bueno, para mí es importante dormir completo, mis 8 horas de sueño, pero sí me ayudó bastante en ese momento. Entonces yo lo resumiría en 3 pasos básicos. Lo demás es como extra. Lo primero es buscar el momento en el que seas más productivo para esa tarea específica. Segundo, tratar de que sea lo más fácil posible. Y tercero, siempre acompañarlo con algo que te guste. Esto es súper importante. Siempre acompañarlo con algo que te guste. Recapitulando, los hábitos son fundamentales para el crecimiento personal y para conseguir metas a largo plazo. Nos ayudan con la consistencia y la perseverancia, nos ahorran energía mental y nos ayudan a construir progreso a largo plazo. Acuérdense que los hábitos van a moldear nuestra vida. Y con respecto al hábito de estudiar todos los días, obviamente vamos a mejorar el rendimiento académico y la más importante y la única razón por la que estudio todo el tiempo es para retener el conocimiento a largo plazo. Estudiar todos los días es un hábito que me ha llevado más lejos de lo que yo imaginaba, tanto así que conseguí un trabajo aquí en Londres
del cual estoy muy agradecida. Si quieren saber cómo lo hice, les dejo un video por aquí o por aquí, no sé. Se los recomiendo para que sepan cómo hice para conseguir ese trabajo. Y bueno, eso es todo por hoy. Si les gustó el video, denle like, no olviden suscribirse. Búsquenme en mis redes sociales, en todas soy Ana de Caña, y nos vemos en un próximo. Chao.